¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente cuando decides alejarte? No cuando gritas tu partida, sino cuando simplemente eliges el silencio. ¿Qué ocurre en los corazones, en las mentes, en las dinámicas, cuando tú decides no estar más disponible como antes? Alejarse no siempre es un acto de huida. A veces es la forma más valiente de decir, ya no más de volver a ti, de reencontrarte con lo que habías dejado de escuchar por tanto ruido ajeno. Y lo curioso es que cuando das ese paso atrás, el mundo no reacciona como esperabas. Reacciona de formas mucho más profundas, inesperadas y reveladoras. En este video vamos a explorar las 10 cosas que suelen suceder cuando decides alejarte. No desde el orgullo, ni desde el resentimiento, sino desde la conciencia, desde el lugar más estoico de todos ese, donde comprendes que lo único que puedes controlar es tu actitud, tu energía y tu paz. Verás cómo cambia tu percepción, cómo afecta a los demás, y cómo poco a poco recuperas tu centro, tu valor y tu libertad emocional. Si alguna vez sentiste que eras tú quien siempre se quedaba, quien siempre entregaba este viaje, es para ti. Prepárate para descubrir que a veces alejarse no solo sana, también revela. Recuperas el control. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que has estado viviendo en función de otros, como si tu valía dependiera de sus miradas, de sus palabras, de su aprobación constante, y aunque lo niegues, lo sientes, esa necesidad de estar presente, de agradar, de demostrar que mereces amor, atención o respeto. Pero, ¿y si te dijera que esa necesidad es en realidad una jaula? Una trampa emocional que tú mismo alimentas cada día sin darte cuenta. La búsqueda de validación externa es uno de los anhelos más profundos, pero también más peligrosos del ser humano. Nos han enseñado desde pequeños a asociar nuestro valor con los aplausos, con el reconocimiento, con ese bien hecho que nos hacía sonreír. Con el tiempo, esto se transforma en algo más complejo. El me gusta en una red social, el mensaje que no llega a la mirada, que no se detiene. Y cuando eso falta, cuando no se recibe lo que se espera, el vacío se hace presente. Pero lo más preocupante no es la ausencia de respuesta, sino el hecho de que creas necesitarla para sentirte completo. El estoicismo, sabiduría milenaria que ha resistido al paso del tiempo, nos ofrece una visión radicalmente distinta. Nos invita a mirar hacia adentro, a comprender que el control que tanto anhelamos no está en las manos del otro, sino en las nuestras. Epicteto lo dijo con claridad: de lo que depende de ti, hazte dueño, de lo que no aprende a soltar. Y es aquí donde entra en juego el acto de alejarse. Alejarse no significa romper lazos de forma violenta ni desaparecer del mundo. Alejarse en este contexto es una elección consciente, es decidir, aunque duela, dejar de invertir energía en aquello que no te devuelve nada. Es comprender que no necesitas estar disponible todo el tiempo para ser valioso, que no hace falta mendigar atención ni rogar por presencia, que puedes retirarte un poco, observar desde la distancia y encontrar en ese espacio una nueva forma de verte a ti mismo. En el momento en que das ese paso atrás, algo cambia. El ruido se apaga. La ansiedad que antes te empujaba a revisar el teléfono cada 5 minutos empieza a perder fuerza. El deseo de gustar se diluye poco a poco y comienza a emerger algo más profundo, tu voz interior. Esa que tantas veces fue silenciada por la necesidad de encajar, de ser querido, de no decepcionar. Cuando recuperas el foco interno, algo casi mágico sucede. Descubres que tu valor no está en manos de nadie más. Ya no dependes de una mirada para sentirte visto, ni de una aprobación externa para validarte. Te das cuenta de que lo que realmente importa no es lo que los demás piensen de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Y esa verdad, por más simple que parezca, transforma tu realidad por completo. Los estoicos nos enseñan a discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus actos, todo eso te pertenece. Pero lo que el otro haga con tu presencia, cómo responda a tus palabras,
si valora o no tu entrega. Eso escapa completamente a tu influencia. Vivir como si pudieras controlarlo todo es una fuente inagotable de frustración. Vivir reconociendo tus límites, en cambio, es el primer paso hacia la libertad emocional. Así que cuando decides alejarte, no estás siendo débil, estás siendo sabio. Porque entiendes que insistir en aquello que no te nutre solo te lleva a perderte a ti mismo. Porque comprendes que tu energía es valiosa y no puede estar al servicio de quien no sabe recibirla. Porque aceptas que por más que ames, no puedes construir relaciones sanas desde la necesidad, sino desde la plenitud. Alejarse entonces se convierte en un acto de poder, en un gesto silencioso de amor propio, en una manera de volver a ti, de reconectar con lo que sientes, con lo que deseas, con lo que mereces. Y aunque al principio pueda sentirse como una pérdida, pronto descubrirás que no has perdido nada esencial. Al contrario, has recuperado algo que quizás ni siquiera sabías que habías entregado. Tu centro, tu eje, tu capacidad de decidir cómo quieres vivir y con quién compartir tu camino. Tal vez quienes te rodean no entiendan tu silencio ni tu nueva forma de actuar. Quizás incluso te acusen de egoísta, de distante, de frío. Pero tú sabrás que no es distancia lo que estás creando, sino espacio. Espacio para ti, espacio para tu crecimiento, espacio para dejar de ser una extensión de los deseos ajenos y volver a ser tú mismo. Y en ese espacio empezarás a construir una vida más libre, más consciente y más alineada con tus valores. Una vida en la que, como dirían los estoicos, no necesites nada externo para ser feliz, porque al final, la verdadera libertad no se encuentra en la aceptación de los demás, sino en la profunda aceptación de uno mismo. ¿Te atreves a dar ese paso? A alejarte no por rabia ni por orgullo, sino por claridad, porque cuando lo haces, te das cuenta de algo esencial, que el control que tanto buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti, y ahora por fin te pertenece. Sienten tu cambio de energía. Hay algo profundamente transformador en el acto de alejarse, no solo porque interrumpes una dinámica, sino porque comienzas a reconectar con una energía que había estado dormida dentro de ti. Es curioso cómo, sin necesidad de explicaciones, sin palabras ni confrontaciones, los demás comienzan a percibir que algo ha cambiado. No se trata de una publicación dramática en redes sociales, ni de un anuncio con tono solemne. Es simplemente tu presencia, o más bien tu ausencia, la que habla por sí sola, y lo hace con una claridad que ninguna declaración podría igualar. Cuando decides retirarte incluso de manera sutil, se produce un cambio interno que se refleja inevitablemente en tu entorno. Es como si el lenguaje invisible de la energía se hiciera más potente. Dejas de buscar, de insistir, de demostrar. Ya no estás girando alrededor de los deseos o expectativas de los demás, y ese pequeño giro en tu centro de gravedad lo cambia todo. Sin proponértelo, comienzas a emitir un tipo de vibración diferente, una presencia silenciosa que paradójicamente se vuelve más notoria en tu ausencia. No es magia ni manipulación, es la manifestación de algo mucho más profundo, el regreso a ti mismo, y eso inevitablemente se nota. Aquellas personas que antes te daban por sentado empiezan a percibir un vacío, una falta, una interrupción en la rutina emocional a la que se habían acostumbrado. Tu energía, que antes fluía de manera continua hacia ellos, ahora se redirige hacia ti, y ese acto aparentemente invisible tiene un impacto que no puede ser ignorado. La filosofía estoica habla con frecuencia del poder de las acciones silenciosas, de que no hace falta gritar para ser escuchado, ni reaccionar para tener influencia. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no parecerse a ellos». Y en este contexto esa frase cobra todo su sentido. Porque al alejarte, al no insistir ni reclamar, demuestras más fuerza que cualquier enfrentamiento. Te conviertes en una figura que, en lugar de buscar atención, irradia dignidad. Y eso, en un mundo tan ruidoso, se convierte en algo magnético. Es interesante cómo reaccionan los demás ante este cambio.
Algunos se inquietan, otros se confunden, y hay quienes incluso intentan volver a establecer contacto sin saber muy bien por qué. Es esa incomodidad que nace cuando ya no pueden predecirte, cuando el guión al que estaban acostumbrados se rompe. Porque antes sabían que tú estarías ahí disponible, constante, dispuesto, pero ahora no. Ahora has cambiado las reglas sin decir una sola palabra, y eso descoloca, desafía, desconcierta. Y sin embargo, tú no has hecho nada externo, solo diste un paso atrás, solo decidiste dejar de estar presente en espacios que ya no te nutrían. Solo comenzaste a guardar tu energía como quien guarda un tesoro que por fin ha aprendido a valorar. Lo interesante es que esta transformación interna, que comenzó como un acto de autoprotección, termina siendo un mensaje claro para el mundo. He vuelto a mí, y desde aquí decido quién tiene acceso a mi paz. Los estoicos insistían en que no debemos vivir en función del juicio ajeno, que lo importante no es cómo te ven, sino cómo vives. Y cuando aplicas esta verdad, cuando vives desde la serenidad y no desde la necesidad, descubres que puedes influir sin imponer, que puedes marcar presencia incluso en la distancia. Porque tu energía, una vez liberada del deseo de agradar, se vuelve sólida, firme, real, y esa energía no necesita justificaciones. No tienes que explicar por qué te alejaste, ni dar detalles de tus motivos, ni pedir comprensión. El que quiera entender lo hará. El que no, simplemente se quedará con su confusión, porque la sabiduría, como el respeto, no se exige, se encarna. Y al encarnar esta nueva versión de ti mismo, no necesitas defenderla. Tu paz es tu argumento, tu silencio, tu declaración. A veces pensamos que para ser escuchados debemos hablar más fuerte, insistir más, demostrar con mayor ímpetu. Pero el estoicismo nos enseña lo contrario, que hay poder en el retiro, influencia en la calma, autoridad en la ausencia, que no responder también es una respuesta, y que no estar puede ser más elocuente que cualquier discurso. Así, mientras tú reconstruyes tu centro, mientras te enfocas en tus propios proyectos, en tu bienestar, en tu desarrollo interno, el mundo que dejaste atrás comienza a moverse de otra manera, no porque tú lo provoques, sino porque el equilibrio se ha modificado. Has retirado tu energía, y eso obliga al entorno a reajustarse. Las personas comienzan a notar tu falta, a replantearse su propia posición, a cuestionar el lugar que ocupaban en tu vida. Y aunque no es tu objetivo despertar ninguna reacción en otros, esa es precisamente la consecuencia natural de actuar desde la autenticidad. Cuando vives para ti sin rencores ni deseos de venganza, generas un cambio real, honesto y profundo. Un cambio que, aunque sutil, se hace evidente, porque lo que se mueve dentro de ti inevitablemente transforma también lo que está fuera. Entonces aléjate si lo necesitas, no por estrategia ni por orgullo, sino por respeto a ti mismo, y confía en que ese cambio de energía, aunque parezca imperceptible, será sentido, porque cuando alguien se encuentra a sí mismo, no tiene que anunciarlo, su presencia o su ausencia lo dice todo. Obtienes claridad de la situación. Hay decisiones que no se toman con la mente, sino con el cuerpo entero. Alejarse es una de ellas. No es simplemente un acto de moverse físicamente o cortar una conversación. Es un giro interno, un cambio de enfoque, un reajuste en la forma de mirar la vida. Y lo más poderoso de ese acto es que al dar ese paso atrás, lo que antes parecía un caos indescifrable empieza a revelar patrones, causas y verdades que por alguna razón no habías querido o podido ver. En medio de cualquier situación emocionalmente cargada, especialmente aquellas en las que entregamos más de lo que recibimos, la mente se nubla. Estás tan dentro del huracán que el ruido te impide escuchar tu propia voz. Te vuelves el que da, el que espera, el que sostiene. Y sin darte cuenta, asumes un rol, el del incondicional, el que siempre está, el que entiende, el que perdona. Ese papel, aunque a veces parezca noble, termina siendo una prisión disfrazada de virtud. Cuando estás demasiado cerca de alguien o de una situación,
pierdes la perspectiva. Es como observar un cuadro desde 5 centímetros de distancia. No ves la imagen, solo los trazos confusos. Pero cuando te alejas, aunque sea unos pasos, el dibujo empieza a cobrar sentido. Lo que antes justificabas con 1000 argumentos comienza a mostrar sus grietas. Los silencios prolongados ya no se sienten como momentos de calma, sino como señales de desconexión. Las promesas vagas ya no suenan románticas, sino evasivas. La entrega constante deja de parecer amor y empieza a parecer dependencia. El estoicismo, en su sabiduría, insiste una y otra vez en la necesidad de diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Y hay algo profundamente revelador en aplicar ese principio a nuestras relaciones, porque muchas veces creemos que si damos más, si somos más comprensivos, si perdonamos una vez más, el otro cambiará. Pero no siempre es así. De hecho, cuanto más intentas sostener una dinámica desequilibrada, más te pierdes a ti mismo en el intento. Alejarse, por tanto, no es un acto de renuncia, sino de lucidez. Es permitirte observar con calma y sin la presión emocional del momento. Es darte la oportunidad de preguntarte, ¿qué estoy recibiendo realmente? ¿Estoy aquí por amor o por miedo a perder? ¿Estoy compartiendo desde la abundancia o desde la carencia? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias, porque solo en esa incomodidad empieza el despertar. La claridad llega cuando dejas de forzarte a mantener lo que claramente está roto. Y no se trata de buscar culpables, sino de aceptar realidades. A veces has dado tanto que ya no sabes quién eres sin esa entrega constante. Te has confundido con el rol de salvador, de solucionador, de pilar inquebrantable. Pero, ¿quién te sostiene a ti? Lo que ocurre al tomar distancia es que esa confusión empieza a disiparse. Descubres que amar no debería doler tanto, que las relaciones no deben vivirse como sacrificios eternos, que no es tu deber llenar los vacíos del otro, ni rescatar a quien no quiere salvarse. En esa claridad comienzas a verte de nuevo, reconoces tus límites, honras tu esfuerzo y sobre todo aprendes a dejar ir sin sentirte culpable. El desapego, concepto tan malinterpretado, no es indiferencia ni frialdad, es sabiduría emocional. Es comprender que no puedes controlar cómo te aman, solo cómo eliges amar, y que si amar al otro significa constantemente traicionarte a ti mismo, entonces algo está profundamente mal. El desapego te permite soltar la necesidad de ser quien lo da todo, de ser indispensable, de ser el que siempre está, y en ese acto tan sutil y tan poderoso, recuperas tu dignidad. Recuerda, nadie te debe amor a cambio de sacrificios. Nadie está obligado a valorar tu presencia, solo porque tú decides quedarte. Y tú no estás obligado a permanecer donde no hay reciprocidad. Alejarte, entonces se convierte en una afirmación silenciosa pero firme. Yo también merezco ser escuchado, merezco ser cuidado, merezco un amor que no me consuma. A medida que te apartas, notas cómo el corazón se calma, la ansiedad disminuye, el juicio se aclara, y lo que antes defendías con vehemencia empieza a parecerte insostenible. Es el efecto de la perspectiva, te devuelve el poder que habías cedido sin darte cuenta. Ya no eres el actor desesperado por mantener la obra en pie. Ahora, eres el espectador que decide si vale la pena seguir viendo esa función. Y en esa nueva posición libre de obligaciones invisibles, puedes elegir con mayor sabiduría. Quizá decidas volver, pero desde otro lugar, con límites más firmes y expectativas más claras. O quizá decidas no volver nunca más, y eso también estará bien, porque ahora no actúas desde la necesidad, sino desde la claridad. El mayor regalo de alejarse no es el olvido ni la indiferencia, sino la verdad. Una verdad que a veces duele, pero que siempre libera. Porque ver con claridad es el primer paso para sanar, para crecer y para construir vínculos más justos, comenzando por el vínculo que tienes contigo mismo. Así que si sientes que estás dando demasiado, que te estás perdiendo en el intento de sostener algo que no te sostiene, hazlo, da un paso atrás, observa, respira
Y confía en que desde ahí, desde ese espacio de silencio y reflexión, llegará la claridad que necesitas para tomar decisiones que honren quién eres y lo que mereces. Empiezan a extrañarte. Hay una ley silenciosa que rige muchas relaciones humanas. Solo se valora profundamente aquello que se pierde. Mientras estás presente, constante, disponible, tu presencia se convierte en una costumbre, en algo que simplemente está hasta que deja de estar. Es entonces cuando ocurre un fenómeno curioso. Comienzan a extrañarte, pero no por capricho ni por vacío inmediato, sino porque tu ausencia, al instalarse, funciona como un espejo emocional que revela lo que antes se ignoraba, se subestimaba o se daba por hecho. No es algo que necesite anuncios ni advertencias. No hace falta un adiós dramático ni una retirada ruidosa. A veces basta con dejar de estar un poco, con dar ese paso atrás que tantas veces temiste, para que el mundo que te rodea se vea obligado a mirar el hueco que dejas. Ese vacío que en un principio puede parecerte irrelevante o incluso innecesario, se transforma en un recordatorio constante de lo que tú eras, de lo que ofrecías, de lo que significabas. Y es que cuando estás demasiado cerca, te vuelves parte del paisaje. Te integras de tal forma en la vida del otro que tu valor se diluye entre lo cotidiano. Tus detalles, tu atención, tu escucha, tu paciencia, todo eso que dabas sin medir, empieza a parecer natural, casi automático. Pero cuando te alejas, cuando decides retirarte del escenario sin previo aviso, esos gestos ya no están. Y es ahí cuando de forma inevitable se hacen notar. La ausencia tiene un poder que rara vez reconocemos. Permite que el otro te vea desde otra óptica, no por lo que tú cuentas, sino por lo que ya no se experimenta. Es una forma de comunicar sin palabras, de hacer evidente lo invisible, porque en ese espacio vacío que dejas, comienzan a surgir preguntas que antes no existían. ¿Dónde está? ¿Por qué ya no aparece? ¿Qué pasó para que no me busque como antes? La mente humana, siempre ávida de certezas, empieza a moverse incómoda ante la incertidumbre, y ese es el efecto de la distancia. No solo se nota, sino que resuena. Desde la perspectiva estoica, esta reacción ajena no es algo que debas buscar ni controlar. No estás ahí para provocar dolor, ni para causar nostalgia, ni para enseñar una lección. Estás ahí para ser coherente contigo mismo, para recuperar tu espacio, tu paz, tu centro. Marco Aurelio lo resumió con admirable claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé una. Y tú, al alejarte, al elegir tu bienestar sin necesidad de justificarte, ya estás encarnando esa filosofía. Lo que los demás sientan ante tu retirada no es tu responsabilidad. Si te extrañan, si lo lamentan, si sienten el impacto de tu ausencia, es un reflejo de lo que en algún momento dejaste en ellos, pero no estás obligado a regresar ni a consolar, porque el propósito de tu distancia no es castigar, sino sanar. Sanarte tú, sanar la dinámica, sanar el ciclo de dependencia y desgaste en el que quizás estuviste atrapado durante demasiado tiempo. Hay quienes se sorprenderán, otros lo negarán. Algunos intentarán disimular el impacto, pero en el fondo algo dentro de ellos se moverá, porque la ausencia, cuando es auténtica y nace del respeto propio, no pasa desapercibida. No puedes fingir que no importa cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que se ha ido junto con esa persona que solía estar siempre. Es entonces cuando descubren que la presencia nunca fue tan automática, como creían, que tu compañía no era un derecho adquirido y que la atención que ofrecías venía de un lugar genuino que merece cuidado. Es verdad que este proceso puede generar ambigüedad. Tal vez te preguntes si no es injusto, si no deberías explicar tus razones, si la otra persona no merece una última oportunidad. Pero aquí es donde el estoicismo vuelve a ofrecernos una guía clara. No vivas pendiente de las reacciones de los demás. Vive en paz con tus decisiones. Sé dueño de ti, no de las emociones ajenas, porque cuanto más intentes anticipar cómo reaccionarán, más te alejas de ti mismo y te vuelves rehén de expectativas que no te pertenecen. Dejar que los demás te extrañen
Es en cierto modo permitirles enfrentarse con la realidad de tus límites. Es recordarles que no siempre estarás ahí, que tu tiempo, tu atención y tu energía son valiosos, finitos y merecen reciprocidad. Y si en esa ausencia descubren tu valor, que así sea. Si no lo hacen, también está bien, porque tú no te alejaste para obtener una reacción, sino para reencontrarte con lo que habías perdido en el intento de mantener una conexión que ya no te sostenía. Al final, lo importante no es si te extrañan o no. Es cómo te sientes tú con tu propia decisión. Si puedes dormir tranquilo, respirar profundo y mirar hacia adelante sin arrepentimientos, entonces sabrás que hiciste lo correcto, porque nada vale más que la paz que se gana cuando dejas de estar donde ya no puedes florecer. Y si con el tiempo alguien regresa y te dice que te echó de menos, escucha, pero no olvides. No vuelvas a entregarte al precio de perderte. La ausencia no es castigo, es revelación. Y a veces lo más poderoso que puedes ofrecer no es tu presencia, sino el eco que deja tu silencio. Ambos obtienen claridad. A veces lo único que necesitas para ver con claridad es un poco de distancia, no necesariamente kilómetros, ni rupturas definitivas, ni silencios eternos. A veces basta con un respiro emocional, un paso atrás que no grita ni se justifica, pero que marca un antes y un después. Y es que hay tormentas que solo se disipan cuando dejas de insistir en atravesarlas de frente, cuando te das el permiso de esperar a que pase la lluvia y observar desde lejos. Entonces, y solo entonces, ocurre. Llega ese rayo de sol que no habías notado en medio del caos. La claridad rara vez aparece en medio del ruido. Cuando estás demasiado involucrado emocionalmente en una situación, por más que intentes entenderla, analizarla o justificarla, tu juicio está teñido por la intensidad del momento. Las emociones son como olas, te arrastran, te cubren, te impiden ver el fondo. Pero cuando te alejas incluso mental o emocionalmente, el mar se calma, y lo que antes parecía inabarcable, empieza a cobrar forma, a tener sentido, a mostrar matices que antes estaban ocultos por la urgencia de sentir. Esa distancia que eliges no solo te sirve a ti, también le permite al otro replantearse, mirar hacia adentro, enfrentar su propio reflejo, sin tu presencia constante como escudo o distracción. Porque mientras tú estabas ahí disponible, dispuesto, entregado, muchas cosas quedaban suspendidas bajo la comodidad de lo conocido. Pero al alejarte se rompe el patrón, y el vacío que dejas, aunque no haya sido con esa intención, obliga a mirar lo que antes se ignoraba. No se trata de venganza emocional ni de manipulación. Se trata de perspectiva. El filósofo estoico Epicteto lo expresó con una claridad atemporal. No es lo que te ocurre lo que te afecta, sino cómo respondes a ello. Y en ese sentido, alejarse es una respuesta madura, silenciosa, profundamente transformadora. Porque lejos de ser una reacción impulsiva, es una elección que nace del deseo de sanar, de comprender, de poner orden al caos. Y algo hermoso sucede cuando te das ese espacio. Descubres que lo que parecía tan urgente, tan grave, tan imposible de resolver, se vuelve más pequeño, más manejable, casi trivial. A veces, no es la situación la que cambia, sino tu forma de mirarla. Y desde ahí, desde ese nuevo ángulo, puedes decidir con mayor sabiduría. Quizá descubras que todo fue un malentendido, o que simplemente se trataba de expectativas desalineadas. O tal vez comprendas con una serenidad que antes no tenías, que era momento de soltar. Lo cierto es que en ese proceso, ambos lados ganan claridad. Tú al reencontrarte con tu centro, con tu voz interior, con tu paz. El otro al notar que ya no estás ahí para rellenar huecos, justificar errores o sostener lo insostenible. Y esa ausencia, esa pausa tan necesaria, se convierte en un maestro. Enseña sin hablar, transforma, sin imponerse, guía sin empujar. La analogía del rayo de sol tras la tormenta no es solo poética, es real. Todos hemos vivido momentos de confusión en los que la única solución era esperar, dejar que la emoción se calme, que las ideas se ordenen. Y en cuanto llega ese rayo de luz, todo se vuelve más claro.
Ya no decides desde el miedo ni desde la herida, sino desde la comprensión. Ya no actúas para protegerte, sino para elegir con conciencia. Y eso sin duda cambia el rumbo. Tal vez te sorprendas al ver cómo algunas personas, al notar tu retirada, comienzan también su propio proceso de introspección, porque tu silencio no es indiferencia, es espejo, y al mirarse en él descubren cosas que no querían ver. No siempre ocurre de inmediato. La claridad no se fuerza, llega cuando debe llegar. Pero si el vínculo tenía algo auténtico, esa claridad permitirá un reencuentro más genuino, más justo, más equilibrado. Y si no lo tenía, también está bien, porque entonces sabrás que hiciste lo correcto al alejarte. En cualquier caso, el resultado es el mismo, un nuevo entendimiento. Tú ya no eres el mismo que se aferraba, que insistía, que toleraba en nombre del cariño. Ahora eres alguien que se ha dado permiso para pensar con claridad, para sentir sin ahogarse, para elegir con respeto hacia sí mismo. Y eso se nota en tu forma de hablar, de mirar, de estar. Has aprendido que la urgencia emocional es enemiga de las decisiones sabias, y que a veces el acto más valiente no es quedarse sino hacer una pausa. La claridad no siempre trae respuestas fáciles, pero siempre trae verdad. Y es esa verdad, aunque incomode, la que te libera. Liberarte de ilusiones, de falsas promesas, de ciclos que se repetían sin sentido. Liberarte también de la idea de que debes explicarlo todo, justificarlo todo, cargar con todo. Porque hay decisiones que no se explican, se sienten, y hay silencios que no hieren, simplemente ordenan. Así que si sientes que estás atrapado, que no puedes ver con claridad, no intentes resolverlo todo ahora. Da un paso atrás, respira, deja que la tormenta pase y confía en que el rayo de sol llegará, no para arreglarlo todo, sino para mostrarte el camino desde un lugar más alto, más sabio, más tuyo, porque a veces la única manera de encontrar sentido es alejarse para ver mejor. Aumenta tu valor. Hay un cambio sutil pero poderoso que ocurre cuando decides alejarte. No hablo de desaparecer por completo, ni de construir muros imposibles de escalar. Hablo de ese distanciamiento consciente que nace de la serenidad y de la comprensión profunda de tu valor. Algo sucede dentro de ti cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, cuando ya no eres la persona que siempre responde, que siempre está, que siempre entrega sin condiciones. Y es entonces casi sin proponértelo cuando empiezas a transformarte. Lo que al principio fue una retirada por protección o por cansancio, poco a poco se convierte en un espacio fértil para crecer. La energía que antes dedicabas hacia afuera, hacia la aprobación, hacia la presencia constante, ahora se redirige hacia ti. Empiezas a observarte con más atención, a escuchar tus propias necesidades, a cuidar tu tiempo como si fuera oro. Y en ese proceso algo cambia en tu forma de estar en el mundo. Tu presencia ya no se define por la cantidad de veces que apareces, sino por la fuerza con la que sostienes tu silencio, tu calma, tu centro. Esto es lo que muchos llaman glow up emocional. No tiene que ver con lo físico, aunque a veces eso también cambia. Tiene que ver con una transformación interna que se refleja en tu mirada, en tu lenguaje, en la forma en la que te mueves por la vida. Eres el mismo, pero no igual. Ahora hay una luz en ti que no grita, pero que se nota. Una claridad que no exige, pero que impone respeto. Una calma que no depende de los demás, pero que se vuelve magnética. La serenidad esa que nace del autoconocimiento tiene un poder que pocas cosas pueden igualar. Porque ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. No buscas aprobación, no mendigas atención, no te ofreces como solución a problemas que no son tuyos. Estás ahí completo, suficiente, consciente de lo que das y de lo que mereces. Y esa consciencia se percibe. La gente, aunque no sepa explicarlo, lo siente. Notan que has cambiado, que ya no necesitas ser validado, que tu centro no está afuera sino dentro. Y es aquí donde ocurre algo curioso. Cuanto menos disponible estás de forma auténtica, no forzada, más se percibe tu valor.
no porque juegues a hacerte el interesante, sino porque tu energía ya no está regalada a cualquiera. Has aprendido a poner límites, sin levantar barreras a decir no, sin herir a elegir con firmeza desde el amor propio, y no desde el miedo al abandono. Eso inevitablemente eleva tu presencia. Las personas que antes te tenían al alcance de la mano, quizás no comprendan de inmediato qué ha pasado. Te sienten distinto, más centrado, más liviano, y sin querer comienzan a verte con otros ojos. No porque tú lo hayas buscado, sino porque el equilibrio que emanas invita a la contemplación. Es como un perfume sutil que permanece incluso cuando ya no estás. Tu ausencia se convierte en presencia silenciosa, en recuerdo imborrable, en referencia de algo auténtico. La filosofía estoica nos recuerda una y otra vez que el verdadero poder nace de controlar aquello que depende de nosotros. Y tú, al replegarte hacia tu interior, estás haciendo justo eso, dejando de perseguir lo externo, soltando la necesidad de estar presente en todo y para todos, para reconectar con lo que sí puedes gobernar: tu actitud, tus decisiones, tus límites, tu energía. Y en ese acto te elevas. Con el tiempo, ese valor interno, esa luz que ahora emana desde un lugar más consciente, empieza a atraer sin esfuerzo. No necesitas esforzarte por ser visto. No tienes que mostrar todo el tiempo quién eres, porque lo que importa ya no es lo que los demás perciben, sino lo que tú sabes de ti mismo. Y esa certeza interior es mucho más poderosa que cualquier validación externa. Lo más hermoso de esta transformación es que no requiere gritos ni demostraciones. Es un proceso silencioso, íntimo, inevitable. Comienza con una decisión: dejar de estar donde no te valoran. Continúa con un repliegue: elegirte a ti por encima de las expectativas de otros. Y termina, aunque en realidad nunca termina del todo, con una nueva forma de ser más íntegra, más libre, más luminosa. Si alguna vez te preguntaste si alejarte haría que te olvidaran, la respuesta es clara: no. Cuando el alejamiento viene desde la autenticidad, desde el amor propio, desde la serenidad, no se olvida, se recuerda, y no por nostalgia, sino por reconocimiento, porque tu ausencia enseña tanto como tu presencia, y quien estuvo cerca de ti de verdad sabrá que algo cambió, que tú cambiaste, y eso quizás les haga mirarte con la profundidad que antes les faltaba. Así que no temas estar menos disponible, no temas no responder al instante, no acudir, siempre no ser quien sostiene todo, porque a veces el mayor acto de amor y el mayor acto de poder es cuidar de ti mismo. Primero, en ese espacio que creas para reencontrarte, florece algo que no necesita explicación: tu verdadero valor. Y una vez que brillas desde ahí, no hay vuelta atrás. Aparece la rabia. Hay un punto en el camino hacia la claridad donde emerge una emoción que muchos temen, pero que pocos comprenden: la rabia. No es agradable, no es pulida ni serena, pero es inevitable. Después de tanto aguantar, de dar sin medida, de justificar lo injustificable y de silenciar tus propias necesidades en nombre del amor o la lealtad, llega un instante, a veces tan sutil como un suspiro, otras veces tan explosivo como un grito, en el que algo dentro de ti dice basta. Y ese basta no siempre se pronuncia con calma. A menudo se grita desde las entrañas, y está bien. La rabia es una emoción que culturalmente hemos aprendido a reprimir. Nos han enseñado que sentirla es un error, que es destructiva, que habla mal de nosotros. Pero la verdad es que cuando aparece tras una etapa de desgaste emocional, no es más que una señal clara de que estás despertando. Es el eco de tu dignidad llamando a tu puerta. Es el rugido de tu alma, recordándote que tú también importas, que tus límites fueron cruzados y que no puedes seguir fingiendo que no te duele. En esta fase del proceso, la rabia no aparece para destruir, sino para limpiar. Actúa como una tormenta interna que remueve todo lo que había sido reprimido: el dolor acumulado, las palabras no dichas, los gestos ignorados, las promesas vacías. Todo eso que antes tragabas en silencio, ahora
exige salir. Y aunque pueda parecer que te estás desmoronando, en realidad te estás reconstruyendo. Porque lo que se quiebra no es tu esencia, sino la versión falsa de ti, que se mantuvo demasiado tiempo por complacer. Los estoicos hablaban mucho sobre el control emocional. Sí, pero también comprendían que no se trata de negar las emociones, sino de entenderlas y canalizarlas. Epicteto decía que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Y en el caso de la rabia, ese juicio puede transformarse. Puedes decidir verla no como un enemigo, sino como un mensaje urgente. La rabia no aparece de la nada. Es la respuesta natural a haber sido ignorado, usado o no valorado durante demasiado tiempo. Y es en ese momento cuando por fin sientes esa furia hervir por dentro, que empiezas a reconocerte de nuevo. Porque para llegar a la paz verdadera, primero necesitas atravesar la incomodidad de mirar lo que has permitido. Esa rabia no es un fallo, es el umbral, es lo que marca el final de tu antigua forma de vivir, de relacionarte, de callar. Es una reacción de defensa emocional que surge cuando por fin entiendes que mereces más, que mereces algo distinto, que mereces respeto. Pero también es cierto que esta etapa puede doler. La rabia no llega sola. A menudo viene acompañada de tristeza, de culpa, de confusión. Te preguntas por qué no reaccionaste antes, por qué lo permitiste tanto tiempo, por qué no viste las señales. Y esa mezcla de emociones puede ser tan intensa que te haga sentir perdido incluso más que antes. Sin embargo, ese dolor tiene sentido. Estás en transición, no estás retrocediendo. Estás avanzando por el tramo más áspero del camino hacia la sanación. La clave aquí no es evitar la rabia, sino escucharla, sentarte con ella sin miedo, no actuar desde ella, pero tampoco reprimirla. Observa lo que te está diciendo. ¿Qué parte de ti ha sido silenciada? ¿Qué límites has dejado que otros traspasen? ¿Qué verdades evitaste mirar por miedo a perder a alguien o a decepcionar a otros? Estas preguntas son incómodas, sí, pero son las que abren la puerta a la transformación, y en ese proceso, algo hermoso comienza a germinar, a medida que permites que la rabia cumpla su función, que es mostrarte lo que ya no quieres. Más en tu vida se empieza a disipar, como una fiebre que baja después de expulsar la infección, y lo que queda no es vacío, sino espacio. Espacio para la paz, para el orden, para un nuevo tipo de amor hacia ti mismo. La rabia bien comprendida te conecta con tu fuerza, con ese fuego interior que tal vez habías apagado por miedo a ser visto como demasiado conflictivo o egoísta. Pero no hay nada más justo que defender tu dignidad, que proteger tu energía, que reclamar tu lugar en el mundo, sin necesidad de herir a nadie, pero tampoco de seguir hiriéndote a ti. Aparece la rabia, sí, y cuando lo hace no es para quedarse. Viene a darte un mensaje, a sacudir lo dormido, a derribar las estructuras emocionales que ya no te sirven. Luego se irá. Si la escuchas, si la reprimes, puede quedarse atrapada y transformarse en resentimiento o amargura. Pero si le das espacio, si la transitas con conciencia, te dejará más liviano, más firme, más libre. Así que si estás en ese punto del camino donde todo arde por dentro, donde no entiendes si estás avanzando o retrocediendo, no te asustes. No estás en caída, estás en ascenso. Es solo que para subir, a veces hay que pasar por la llama, y en esa llama te vas forjando, porque como decía Marco Aurelio, el fuego convierte en fuego todo lo que toca, y tú estás aprendiendo a arder no para quemarte, sino para renacer. El otro se arrepiente. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar, y tal vez no haya verdad más certera cuando se trata de relaciones humanas. Porque mientras tú decides alejarte para sanar, para reconstruirte, para reencontrarte con tu centro, el otro en ese mismo espacio de ausencia empieza a sentir el eco de todo lo que alguna vez fue y ya no está. A veces es rápido, otras veces toma semanas, meses, incluso años. Pero llega el momento en que el silencio que dejaste se vuelve tan profundo que les obliga a mirar hacia atrás
Y ahí aparece el arrepentimiento. El arrepentimiento no siempre grita. A menudo es una sensación sorda que se arrastra por dentro y se instala en pequeños detalles. Un recuerdo repentino, una foto olvidada, un gesto que ya no está, no tiene forma ni horario. Llega cuando la rutina se queda sin respuestas, cuando el entorno ya no distrae, cuando la ausencia empieza a hablar. Porque es entonces cuando la mente empieza a repasar todo lo que se dijo y sobre todo lo que no se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que nunca se hizo. Y es ahí donde el otro desde la distancia empieza a comprender lo que antes no quiso o no supo ver. Pero el arrepentimiento por sí solo no transforma nada. Sentirlo no es suficiente. Puede nacer del dolor de la nostalgia del ego herido. Pero si no se convierte en acción, en propósito, en evolución personal, se convierte en lastre. Lamentar lo perdido sin cambiar nada es como llorar frente a una puerta cerrada que nunca tuviste la valentía de abrir cuando aún podías. Por eso en este punto hay que hacer una distinción clara. No todos los que se arrepienten están dispuestos a asumir las consecuencias de sus omisiones. Muchos querrán regresar solo para apaciguar su incomodidad, no para ofrecer algo distinto. Y ahí es donde tu trabajo interior cobra sentido. Porque ahora puedes observar ese arrepentimiento sin confusión, sin necesidad de rendirte a él, sin convertirlo en excusa para volver atrás sin garantías. Ya no eres la misma persona que se quedaba esperando explicaciones. Ahora comprendes que sentir culpa no convierte a nadie en una mejor versión. Lo que marca la diferencia no es lo que siente el otro, sino lo que está dispuesto a hacer con ese sentimiento. La filosofía estoica nos ofrece una visión clara ante este tipo de situaciones. Epicteto lo enseñaba con sabiduría. No está en tu poder lo que los demás piensan, sienten o deciden, pero sí está en tu poder cómo eliges responder. Y en este caso, la mejor respuesta no es abrir las puertas sin filtro, sino mantenerte presente, consciente, firme en lo que has aprendido, porque el arrepentimiento de alguien más nunca debe arrastrarte fuera de tu paz. Aquí es donde entra la verdadera práctica de la presencia consciente, esa capacidad de habitar el momento actual con toda tu atención, sin dejarte dominar por recuerdos del pasado, ni fantasmas de lo que pudo haber sido. Porque si algo enseña la distancia, es que el ahora importa más que nunca. Ya no vives esperando explicaciones, ya no te sostienes en hipótesis o nostalgias, vives desde lo que ves, lo que sientes, lo que eres hoy. Y si alguien regresa, lo escuchas desde ahí, no desde la versión tuya que se quedó esperando que algo cambiara. En muchos casos ese arrepentimiento ajeno llega tarde, y no porque el tiempo lo haga menos válido, sino porque tú ya has cambiado, has crecido, has sanado, y lo que antes podía parecer un gesto redentor, ahora se percibe como un intento de volver a un lugar que ya no existe. A veces el otro se arrepiente, sí, pero tú ya no estás en el mismo lugar emocional donde te dejó, y eso, aunque pueda doler, también es libertad. Es liberador no necesitar el perdón del otro para sentirte en paz. Saber que no hace falta que te reconozcan el valor que no supieron ver porque tú ya lo reconociste por ti mismo. El arrepentimiento deja de tener poder cuando tu amor propio ya no depende de que el otro entienda lo que perdió. Porque lo más importante no es lo que ellos ahora quieran recuperar, sino lo que tú ya no estás dispuesto a perder: tu dignidad, tu calma, tu claridad. Por supuesto, también puede ocurrir que el arrepentimiento venga acompañado de cambios reales, de actos concretos de humildad verdadera. Y si eso sucede, entonces podrás observarlo desde un lugar distinto, más sabio, más objetivo, no desde el deseo de volver a llenar el vacío, sino desde la posibilidad de construir algo nuevo, si así lo eliges. Porque alejarse no cierra puertas, pero sí abre ventanas. Ventanas a nuevas formas de relacionarte, más justas, más conscientes, más libres. En última instancia, el arrepentimiento del otro no es tu responsabilidad. No estás aquí para sanar las heridas ajenas, ni para llenar los vacíos que otros no quisieron reconocer a tiempo. Estás aquí para vivir con presencia, para amar sin perderte,
para avanzar con firmeza. Y si alguna vez alguien vuelve con los ojos llenos de culpa, tú sabrás mirar con compasión pero también con claridad, porque aprendiste a no confundir emoción con compromiso, nostalgia con cambio, palabras con acción. Y esa es la verdadera victoria del camino que has recorrido. No necesitas que nadie se arrepienta para saber que hiciste lo correcto al alejarte, porque a veces el mayor regalo no es que el otro te pida perdón, sino que tú ya no lo necesites para seguir en paz. Están más pendientes de ti. Hay algo profundamente irónico en todo esto. Cuanto más te alejas, más empiezan a observarte, no con gestos evidentes ni confesiones abiertas, sino desde las sombras de la discreción. Tu ausencia a ese espacio que antes ocupabas sin siquiera pensarlo, comienza a incomodar. Ya no estás disponible, ya no respondes como antes, ya no apareces en cada escena, y aunque por fuera todo parezca en calma por dentro, en la mente de quienes solían tenerte cerca, comienza a gestarse una inquietud nueva, una especie de obsesión silenciosa que no se anuncia, pero se siente. La curiosidad humana tiene una naturaleza particular, florece con fuerza, justo en el momento en que lo habitual desaparece. Cuando estás siempre presente, tu energía se vuelve predecible, cómoda, casi imperceptible, pero en cuanto decides retirarte, aunque sea un poco, el ritmo cambia. Lo que antes parecía garantizado, ahora es misterio, y ese misterio comienza a generar preguntas, suposiciones, hipótesis que nadie se atreve a formular en voz alta, pero que alimentan el interés. ¿Por qué se alejó? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará mejor sin mí? Este fenómeno no necesita grandes movimientos para activarse. A veces basta con no responder tan rápido, con desaparecer unos días de redes sociales, con no iniciar la conversación de siempre. Tu ausencia se vuelve visible no por su dramatismo, sino por su consistencia. Y entonces ocurre, comienzan a mirar tus publicaciones desde cuentas que no conoces, preguntan por ti de manera disimulada, analizan tus palabras como si escondieran claves secretas. No porque tú lo hayas provocado, sino porque tu desapego ha roto una dinámica de dependencia que el otro tal vez sin saberlo necesitaba. El narrador, que bien podría ser cualquier persona que ha experimentado este tipo de retiro consciente, lo ve con claridad. Esto no es venganza, ni manipulación, ni frialdad calculada. Es simplemente el efecto natural de tomar distancia desde la dignidad. Cuando dejas de estar en modo reacción, cuando dejas de explicar cada paso que das, cuando te enfocas en ti, sin mirar atrás, generas una fuerza silenciosa que impacta más que cualquier declaración. Y eso inevitablemente despierta la atención de quienes antes no sabían cómo valorarte. Es en este punto donde muchos sienten la tentación de usar este nuevo poder para influir, para devolver algo del dolor recibido, para cobrar lo que no fue apreciado. Pero ahí es donde el estoicismo ofrece su enseñanza más precisa. El verdadero poder no se ejerce desde la manipulación, sino desde el desapego. No necesitas controlar cómo te perciben, ni predecir sus movimientos, ni esperar una reacción, porque tu fuerza ya no reside en lo que el otro haga, sino en cómo tú eliges responder. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece cuando se aleja del deseo de agradar. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Tu valor ya no depende de cuántas veces te busquen o de cuánto les inquieta tu distancia. Tu valor ahora nace de saber que puedes estar sin necesitar estar, que puedes soltar sin perder tu esencia, que puedes seguir sin necesidad de ser visto, aprobado o deseado. Lo paradójico es que precisamente cuando dejas de buscar reconocimiento empiezas a recibirlo, no porque hagas algo diferente, sino porque has cambiado de vibración. Tu energía ya no está centrada en el otro, sino en ti. Ya no vives a la espera de un mensaje, de una validación externa, de una señal que confirme tu importancia. Y en ese silencio interior que has cultivado, se abre una nueva dimensión de respeto tanto hacia ti mismo como desde el entorno. Esta obsesión silenciosa de la que hablamos no siempre se manifiesta con claridad. A veces se esconde detrás de una casualidad, de un mensaje trivial,
de una reacción mínima a algo que compartiste, pero si miras con atención lo notarás. Ya no eres quien persigue, ahora eres quien elige. Ya no estás en la periferia de ti mismo. Ahora habitas tu centro y desde ahí todo cambia. Quienes antes te daban por sentado, ahora se sienten desconcertados. No saben cómo ubicarte, cómo leerte, cómo anticiparte. Y eso, lejos de ser una herramienta de control, es una oportunidad para ti. La oportunidad de comprobar que puedes ser deseado sin ceder, buscado, sin disolverse, valorado, sin renunciar a tu paz. Es la confirmación de que el silencio, cuando nace del amor propio, habla más alto que 1000 palabras. Así que no temas si de repente notas que observan más de lo que hablan, que se acercan, sin atreverse a hacerlo del todo, que te vigilan en silencio, como si esperaran una señal. No necesitas cambiar nada, no necesitas responder. Estás exactamente donde debes estar, en tu centro, firme, en paz. La atención que ahora atraes no es tu propósito, es solo la consecuencia natural de haber vuelto a ti mismo. Y es ahí precisamente donde resides tu verdadero poder, no en cómo te miran, sino en cómo ya no necesitas ser mirado, porque cuando dejas de vivir para ser notado, es cuando realmente comienzas a brillar. Sienten celos al verte feliz. Hay algo profundamente desconcertante para ciertas personas, verte feliz sin ellas, no porque tu alegría les sea indiferente, sino porque desafía la imagen que tenían de ti. Cuando te alejaste, muchos asumieron consciente o inconscientemente que lo harías con nostalgia, con peso, con cierta dependencia, pero no contaban con que en tu retiro florecerías. No esperaban que te reconstruyeras con serenidad, que volvieras a sonreír desde dentro, que comenzaras a brillar no por venganza, sino por evolución. Y sin embargo eso ocurre. Un día, sin proponértelo, te das cuenta de que ya no duele, que respiras más hondo, que te ríes más seguido, que los días no pesan tanto. Has aprendido a estar contigo y a saborear tu propio silencio. Has dejado de mirar atrás con necesidad y has comenzado a mirar al frente con propósito. Y justo entonces, como si el universo jugara sus propias cartas, esa persona que alguna vez ocupó tanto espacio en tu vida, reacciona. Los celos en este contexto no son un signo de amor, sino de ego herido. No es que te extrañen de verdad, es que les resulta incómodo ver que ya no los necesitas. Les cuesta aceptar que tu felicidad no está condicionada por su presencia, que tu paz interior no depende de sus mensajes ni de sus ausencias. Ver que avanzas, que sonríes, que incluso compartes momentos con otras personas, activa un mecanismo profundo en ellos, el de la posesión inconsciente. No porque quieran volver con autenticidad, sino porque no soportan la idea de que tú estés mejor sin ellos. El estoicismo como filosofía de vida nos prepara precisamente para este tipo de desafíos. No se trata de endurecer el corazón, ni de fingir que no sentimos. Se trata de no dejar que las emociones ajenas interfieran en nuestra paz. Marco Aurelio lo decía con claridad: lo que te molesta de los demás es solo tu interpretación de sus actos. Y esa es la clave. Cuando alguien siente celos por tu bienestar, no tienes que reaccionar. No tienes que explicarte, defenderte, ni entrar en el juego de sus provocaciones sutiles. Tu vida no es un escenario al servicio de su ego. A veces la manipulación llega disfrazada de interés renovado, de palabras dulces, de recuerdos compartidos que de pronto reviven. Pero si observas con atención, verás que no hay transformación real, solo incomodidad. Les cuesta ver que tú, en tu libertad, ya no estás girando alrededor de sus ritmos, y buscan formas de recuperar esa centralidad que les hacía sentirse importantes, incluso si no supieron valorarte cuando estabas cerca. Este es el momento en que tu crecimiento emocional se pone a prueba. No porque tengas que rechazar nada de manera agresiva, sino porque puedes elegir no reaccionar. Puedes sonreír sin dar explicaciones. Puedes seguir caminando sin mirar atrás. Puedes dejar que el otro sienta lo que tenga que sentir, sin que eso defina tu rumbo. Y ahí es donde se manifiesta tu verdadera libertad, en la capacidad de vivir,
sin ser prisionero de lo que otros piensan, sienten o esperan de ti. Porque liberarse del juicio ajeno no es indiferencia, es madurez. Es entender que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de validarte o invalidarte emocionalmente. Que tu valor no sube ni baja en función de cuántas veces te buscan, te desean o te envidian. Tu valor está en ti, en cómo vives contigo mismo, en la paz que construyes, en la coherencia que sostienes entre lo que piensas, sientes y haces. No es extraño que en esta etapa, después de haber recorrido tanto camino, aparezca quien antes no supo o no quiso estar, y muchas veces lo hacen con frases ambiguas, con nostalgia disfrazada de arrepentimiento, o con gestos que buscan despertar tu curiosidad. Pero tú ya sabes que la atención tardía no siempre es una muestra de amor. A veces es solo un reflejo de lo que pierden, no de lo que sienten, y eso, lejos de enojarte, debería confirmarte lo lejos que has llegado. Tu felicidad no debería ser un argumento que defender, sino una evidencia que respetar. No tienes que ocultarla para no incomodar ni minimizarla, para proteger sensibilidades ajenas. Si hay quienes sienten celos por verte avanzar, que así sea. Esa es su lección pendiente, no la tuya. La tuya ya la estás aprendiendo cada día a vivir desde el centro, sin necesidad de que te aplaudan, ni de que te entiendan del todo. Así que sigue caminando con esa ligereza que tanto te ha costado conquistar. Sé fiel a tu alegría sin necesidad de justificarla. No respondas a los celos con culpa, ni al intento de manipulación con rabia. Responde con silencio, con límites, con amor propio. Porque quien de verdad te merece celebrará tu luz, sin sentirse amenazado por ella. Y si algún día vuelven no con humildad, sino con celos, con reproches disfrazados o con intenciones confusas, recuerda, no debes retroceder para ser comprendido. La vida sigue tú, avanzas, y eso basta. Porque como enseñan los estoicos, el verdadero poder está en dominar lo único que puedes controlar, tu reacción ante el mundo. Lo demás, que siga su curso. Tú ya elegiste el tuyo. Al llegar al final de este viaje reflexivo, quiero tomarte un momento no solo para cerrar este capítulo, sino para agradecerte sinceramente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que algo dentro de ti está despertando, que estás eligiendo con conciencia, que estás buscando vivir con más autenticidad, con más paz, con más fortaleza interior. Y eso, en un mundo tan lleno de ruido y distracciones, es un acto de profundo coraje. Hemos recorrido juntos 10 señales poderosas de lo que sucede cuando decides alejarte, no como un escape, sino como un acto de respeto hacia ti mismo. Porque alejarse no siempre es huir. A veces es sanar, reconstruir, respirar. A veces es la única forma de escucharte de verdad, de ver con claridad lo que antes el apego no te dejaba comprender, y cada paso que das hacia esa versión más serena de ti mismo es una victoria silenciosa pero inmensa. Gracias por tu tiempo, por tu presencia, por permitirte este espacio de introspección. Nada de lo que compartimos aquí tendría sentido si no llegara a una mente abierta como la tuya, dispuesta a mirar hacia adentro con honestidad. Esta comunidad existe porque personas como tú la hacen posible. Personas que valoran la filosofía, que buscan equilibrio, que comprenden que la verdadera transformación empieza por uno mismo. Si este contenido te ha resonado, te invito con el corazón abierto a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Aquí seguiremos compartiendo herramientas, reflexiones y enseñanzas inspiradas en la filosofía estoica y en la experiencia real de vivir con propósito. Y ahora te propongo algo más. En los comentarios cuéntame, ¿cuál de estas señales fue la que más conectó contigo? ¿Has vivido alguna de estas etapas? Tu historia puede iluminar el camino de alguien más. Recuerda siempre, no estás solo. Estamos caminando juntos hacia una vida más consciente, más fuerte, más libre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida tu paz, cultiva tu centro
Y sobre todo nunca dejes de escucharte.